Dale la mano, 2, 3 personas. Cristo te ama, yo también te amo. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Pueden ocupar los asientos. Quiero expresar gracias a todos y a todas aquellos que participaron durante esta semana de la pasión, comenzando con el doctor Israel Suárez, el domingo predicando este púlpito, y le di a Israel, quiero que en este domingo monte a los hermanos sobre el pollino. Ellos tienen que montarse en ese pollino. Hizo un trabajo con excelencia, como siempre lo ha hecho el doctor Israel Suárez, nuestro amigo, nuestro mentor. Yo soy mentor de él también. Cuando Israel pasa por una prueba o algo, me llama, me dice, mira, Quitín, necesito un consejo en esto. Cuando yo también necesito algún asesoramiento legal, Israel se maneja mucho en asuntos legales, y le digo, mira, Israel, tengo que tomar esta decisión legalmente a nivel ministerial o algo, y siempre pues su consejo es oportuno y llega a tiempo. Bendigo al doctor Suárez, que estuvo aquí en este púlpito, y le dije, Israel, ese púlpito es prestado para que no se vaya acostumbrando mucho, porque después coge mucha confianza, y así él me dice cuando voy al púlpito de él allá a la Florida, dice, este púlpito es prestado, Quitín, no te acostumbres mucho, y yo me desquito de él. Y también dar gracias a todos los exponentes de las 7 palabras, todos hicieron un trabajo extraordinario. Mi hermano Enrique me dijo, pastor, ahí hay buenos predicadores y a veces le podemos ver que han venido de afuera, pero no vienen como ellos. Y parafraseo lo que él me quiso decir, y creo que cada uno hizo un trabajo excelente, se vio su propio estilo, su propia pasión hacia la escritura, y todos fuimos altamente bendecidos. Yo fui bendecido con cada uno de ustedes, y yo sé que los líderes en esta iglesia fuimos bendecidos. Hoy ese drama, ni hablar. ¿Cuántos estuvieron en el drama? ¿Verdad? Que quedó con mi gente, quedó con mucha excelencia. Damos gracias a nuestro hermano Abelardo, su esposa Dalila. Pusieron todo su corazón, toda su pasión en esto. A nuestra hermana Guadalupe. Y Guadalupe me dijo, pastor, se puede hacer el viernes. Y entonces pues teníamos a Israel para estar ministrando también. Pero hubo un cambio de fecha y bueno, y se aprovechó. Y para la radio íbamos a transmitir este viernes, que me tocaba a mí estar transmitiendo las 7 palabras de acá, las grabé y luego se transmitieron grabadas a través de Radio Visión Cristiana. Pero fue de muchísima bendición, le agradecemos a todos. En este día ha sido de mucha bendición. Y a todos los que están presentes, a cada uno les queremos bendecir cada día más. Veo como Dios sigue despertando talentos y Dios sigue avivando el don del Espíritu Santo en cada vida. Porque aquí no solamente tenemos personas talentosas, sino personas que se dejan usar por el Espíritu Santo. Vuelvo y le anuncio, ya llegó el libro, ya los mandé a adquirir desde la editorial CLIE. El libro es parte de la colección Sermones Actuales. Estoy compartiendo con un autor, Antonio Cruz, un ministro de mucha excelencia, que Dios le bendice dentro de sus áreas, de quien bendecimos. Y Sermones Actuales sobre la muerte, el luto y la esperanza. Y brevemente lo pueden adquirir en la parte de atrás los que les interesen, para que tengan una idea más o menos del libro. Me encontraba en Bucaramanga en el año 2013, Bucaramanga, Colombia, mientras estoy esperando que me recojan en el hotel para llevarme al lugar de administración. De momento me asaltó la idea de poder preparar una serie de sermones que tuvieran que ver sobre la muerte. Y yo había predicado la serie sobre grandes personajes de la Biblia. Me di a la tarea de estar buscando aquellos sermones que yo iba cerrando al final. Cada serie los tuve que editar ahora en otro estilo. Y de ahí pues entonces comencé a elaborar el proyecto, lo dejé quieto hasta el 1917, como algunos proyectos que uno deja quieto, lo dejé quieto hasta el 17. En el 17 fallece un amigo mío que comete suicidio, un pastor muy reconocido en la ciudad de Nueva York, cuyo nombre omito por respeto a su congregación
y a su persona construyó un templo de casi 10 millones de dólares. La iglesia más diezmadora reclamaba él de toda esta ciudad. Los hermanos no diezmaban el 10%, llegaban a diezmar hasta el 50%, el 40%, el 30%. Y esa iglesia mayormente constituida por hermanos dominicanos jóvenes, profesionales. El arquitecto que hizo todo ese diseño fue un profesional. Jesús estuvo allá, tú estuviste visitando con Rosa y conmigo, y estuvimos con el pastor allá viendo el templo que lo inauguró y lo presentó el senador concejal y pronto congresista Rubén Díaz. Y eso me llamó la atención, como un pastor con tanto éxito pues comete suicidio. Y en el 1997 el pastor Michel González cometió suicidio. En New Jersey 2 pastores. Por lo menos 3 ministros que pudieron estar cerca de mí llegaron a ese extremo. Y además de creyentes que hemos sabido que han cometido suicidio, que Rosa ha tenido que ministrar, yo ministrar. Eso me llevó entonces a tratar de abordar la temática del suicidio y tratar por lo menos no de establecer una dogmática, sino darle una alternativa de reflexión teológica a aquellos que le tocan ministrar. Cuando una persona llega a un estado depresivo, por decirlo así, no goza de salud mental y llega a quitarse la vida. Entonces ahí es donde hago el análisis de que Dios tendrá misericordia de quien Dios tendrá misericordia, y me amparo en base a lo que establece la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la posición de Martín Lutero, la posición de Juan Wesley, pero siempre entendiendo que en Dios y en las manos de Dios queda saber lo que va a ser el destino final, especialmente de un creyente. No estoy hablando de un no creyente, le estoy hablando de una persona creyente, un pastor creyente. Entonces, pues, ese es un capítulo que trato, que yo sé que algunos van a reaccionar positivamente, otros no, pero la postura es una postura protectiva, simplemente cómo vamos a ministrar cuando estamos, especialmente para los pastores, cuando estamos frente a un funeral, como me ha tocado a mí, de enfrentar casos de personas que cometieron suicidio. La primera persona que recuerdo que me tocó predicar, estuve con Rosa, creo que fue el año 74, 75 más o menos, y fue nuestra hermana Marie Prophet, haitiana, Flatbush Avenue. Dirigía lo que era la oración en el Hotel Comodoro. Ella sacaba un tiempo de 10 minutos para reunirnos a los que éramos cristianos, y ella no era ministra, ya yo era un joven ministro, pero ella tenía ese poder de convocatoria y nos reunía a los que éramos cristianos para orar y leer la Biblia. Entonces lo hacíamos 10 minutos, 15 minutos, y un día cometió suicidio. Y a mí me tocó predicar en su funeral. Todavía conservo una Biblia en francés que Marie Prophet nos dio y que compungió el corazón de todos nosotros, porque fue una tremenda ganadora de almas y saber que Marie Prophet había tomado una decisión sobre su vida. Así que le invito al final. Usted puede al final, si verlo, el luto, cuando muere un ser querido. Hablaba en estos días con una hermana que el esposo le falleció, y una pastora, y tengo la costumbre cuando los pastores y las pastoras pues fallece alguien, hago mis llamadas, y ya después de un mes pues no tanto, pero al principio cada 2 días, la primera semana. Y una de las cosas que yo sé que muchas veces ellos ni quieren sacar la ropa del difunto de la habitación, otras veces quieren toda la ropa que se la saquen inmediatamente, a veces aún siendo cristianos, ya no quieren dormir más en la cama que estaban durmiendo por un tiempo. Todo eso se llama el proceso del duelo que una persona tiene que pasar. Muere un hijo, muere alguien, los sentimientos se amarran. Y lo cierto es que nosotros sabemos que la persona está bien, que se fue al cielo. Pero nos molestamos con el Señor se fue al cielo, está bien contigo, pero yo no estoy bien porque me quedé sin esa persona aquí. Pero el cielo reclama lo que es de Él, y todos nosotros somos prestados en el planeta Tierra. Me gustaría así acercarnos a la Sagrada Escritura. Me toca en esta ocasión predicar el sermón sobre la resurrección. Sé que es un tema amplio, habría que tocar muchísimas cosas. Intentaré, por lo menos, reflexionar a la luz de las Sagradas Escrituras ante cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes. Y les invito a acercarnos a Mateo capítulo 28, versículo 6. Y le quiero titular: ha resucitado como dijo. Y me llama mucho esa última declaración, como dijo. Porque cualquiera dice voy a resucitar y no resucita, voy a hacer esto y no lo hace, voy para tal sitio y no va. Cualquiera te hace una promesa, pero no la cumple, pero ha resucitado. Y el aplomo de esto, como él dijo. Dice la Escritura en esta ocasión,
no está aquí. Y sabemos que esa fue la consigna, fue el mensaje que más adelante estaré señalando de todo el mundo. No está aquí, la tumba está vacía. No lo encontramos. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Para el 3 de abril del año 33 de la era cristiana, que correspondía al 14 de Nisan, y la Iglesia Católica pudo arreglar con los evangélicos que las fechas no coincidan por motivo de estos señores que hicieron hace siglos, y yo no me quiero meter en eso que hicieron. Pero para el día 3 de abril, que correspondía al 14 de Nisan del año 33, estos expertos en cronología y en eventos históricos pueden identificar ese día, tanto el día 3 de abril como el día 7 de abril del año 30 y el día 3 de abril del año 33, dos fechas que están en disputa cuando se hizo la cronología de nuestro amado Salvador, y eso usted lo puede googlear y se puede alimentar de la información a través de Google. Se establece que hubo un gran eclipse y coincide perfectamente con lo que sucedió en esas 3 horas de tinieblas que hubieron sobre la cruz del Calvario. Pero 3 días después, en una tumba que se encontraba en un lugar conocido como el Calvario, como el cráneo, la Caleca o Caleca le dicen en México, ¿cómo es? La Calaca de México. 3 días después, resucitó Jesús de entre los muertos. 3 días después, para vencer para siempre el imperio de la muerte. 3 días después, para reconquistar la muerte que trajo el primer Adán y él como el segundo Adán, como espíritu vivificador, traer la vida. 1 Corintios 14, 15, 45 declara, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. Y eso de que es alma viviente significa ánima viviente, y de ahí que el término animal significa que tiene alma, pero los animales no tienen espíritu. El primer hombre fue hecho alma viviente, Dios sopló sobre él, Dios le puso espíritu y vida. Lo hizo pensante, lo hizo sentimental, lo hizo tomar decisiones, pero el postrer Adán, que es Cristo, Cristo no solamente es el postrer Adán, Cristo también es el segundo Moisés, y también se transforma en el segundo Adán. El postrer Adán es un espíritu vivificante, no solamente el espíritu del Dios Todopoderoso, siendo Dios encarnado en él, sino que mediante su resurrección vino a dar vida a todos y a garantizarnos la vida y la resurrección en los postreros días. Esa expresión que vemos, pues, ha resucitado como dijo, me invita en esta mañana de celebración de la resurrección, un evento que marca el cristianismo y por ende marca nuestra verdadera fe. Si Jesús no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, en vano sería nuestra fe, en vano serían nuestras predicaciones, en vano sería hablar de los milagros y los portentos que él había hecho. Y me gustaría, número 1, tratar sobre esta declaración. Ha resucitado, como dijo, es una esperanza para el mundo entero. El mundo sin un Salvador resucitado sería un mundo sin esperanza, un mundo condenado al destierro eterno. La resurrección vino a validar, la resurrección vino a confirmar que la muerte de Cristo había sido aceptada por el pago de cada uno de nuestros pecados. La resurrección vino a confirmar la aceptación del Padre. Pero si Jesús no hubiera resucitado, se hubiera invalidado, se hubiera anulado, se hubiera declarado sin efecto la muerte que hizo por cada uno de nosotros, la obra de la salvación no hubiera sido consumada. Hubiera sido en vano todo lo que dijo,
todo lo que predicó, todo lo que hizo y cualquier testimonio que se diera acerca de él. Cuando declaró esa palabra bien expresada aquí, tetelestai, consumado es, que Santiago de una manera tan elocuente pudo proclamar el día jueves, todo eso se hubiera tenido que revocar. No hubiera sido consumado totalmente si no hubiera habido la resurrección. Con su muerte, el Cordero de Dios pudo presentar ante el Padre el único sacrificio que puede quitar el pecado del mundo. En Juan 1:29, si miran en el monitor o en las Sagradas Escrituras, declara que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Agnus Dei. Si usted mira al final de la iglesia, se va a dar cuenta en ese banderín o en ese afiche que dice QO de Christian University of Human Development, que ahí se encuentra el Cordero sobre el libro de los 7 sellos del Apocalipsis. Puerto Rico posee el escudo más antiguo de todas las Américas, que nos fue otorgado en el año 1511 para poder conmemorar y celebrar a la hija de Fernando y de Isabel. Aparecen las letras, la F y la I, Fernando y Isabel. Aparece un yugo que habla del matrimonio, tanto del rey de Fernando de Aragón y la reina de Castilla. Aparecen 16 elementos en nuestro escudo. 4 son 4 cruces de Jerusalén, pero también aparecen 4 banderas, doble, con los 2 reinos. Pero también allí se presenta el Cordero que aparece sobre el libro del Apocalipsis. Por eso a Puerto Rico y a toda la isla se le conoce como la isla del Cordero. Originalmente, cuando se hablaba de San Juan, y se hablaba de él, se refería a todo. Pero hoy a San Juan se le llamaba Puerto Rico, al resto se llamaba todo San Juan. Eso se invirtió. Y nuestro escudo es uno de los escudos más antiguos que se encuentran en todas las Américas. Cada elemento tiene las 4 torres, que están 16 elementos que nos recuerdan a nosotros. Muy parecido, el escudo más parecido al de España es el nuestro y el escudo más antiguo de todas las Américas. Y ahí es donde dijo aquí el Cordero de Dios. Es lo que se canta hoy y en todas las misas católicas, ortodoxas griegas, el Agnus Dei, hablando del Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús con su resurrección, no solamente como el Cordero de Dios que se presentó, sino como ese Cordero de Dios que se puso en pie, pudo garantizar legalmente el sacrificio que hizo por cada persona. Cuando usted va a San Juan cerca del Morro, y usted se para, va a encontrarse que hay un cordero que está sentado, hay un cordero que está levantado. El cordero levantado forma parte del escudo de San Juan. El cordero acostado forma parte de todo el escudo de toda la isla. Elementos que son tomados prestados, precisamente lo que dicen las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas. Cristo tiene que ser el centro de nuestra liturgia, el centro de la familia, el centro de nuestro ministerio, el centro de todo lo que podamos nosotros emprender. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aparece Cristo allí en pie, el cordero que apareció anteriormente como degollado. Juan lo vio como degollado. Juan luego ve que ese cordero está en pie y eso nos permite a nosotros pensar en la resurrección de nuestro amado Salvador. Aún en el libro del Apocalipsis, a través de toda esa iconografía, esa imaginería que encontramos ahí, vemos a nuestro Cristo victorioso. Número 2, esa expresión ha resucitado, como dijo, significa un nuevo comienzo para los discípulos. La muerte del maestro produjo malestar, produjo tristeza, llenó a cada uno de ellos de un desánimo mesiánico, de una gran frustración personal. Quizás levantó en ellos un deseo contagioso para volverse a sus antiguas funciones y a su antiguo trabajo, siendo la mayoría
personas regulares, pescadores de la Galilea. En Juan capítulo 21, versículos 1 al 3, dice la Escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, conocido también como el mar de Galilea, como el lago de Tiberíades. Y dice, y se manifestó de esta manera. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, conocido como el Dídimo, es decir, el gemelo. Estaba Natanael, el de Caná de Galilea, que posiblemente estaba vinculado directamente con la familia de María y por ende con la familia de Jesús. Cuando se habla de Caná de Galilea, fue el primer lugar en Juan capítulo 2 donde Jesús hizo el primer milagro. Y le dice a su madre: mujer, todavía mi hora no ha llegado. Ella precipitó aquel primer milagro, pero a partir de aquel primer milagro, el Mesías comenzó a dar sus señales y a dar sus pruebas de que era el Mesías enviado. No hizo milagros para convencer a sus discípulos de que él era el Hijo de Dios. Hizo milagros para que los incrédulos pudieran creer que él era el Mesías enviado de parte del Padre Celestial. Allí estaban los hijos de Zebedeo. Allí estaba Jacobo el mayor. Allí se encontraba también Santiago. Los hijos de Zebedeo, o Jacobo y Santiago, ben Zebedeo, estaban presentes. Y habían dos discípulos, los cuales no se mencionan. Pero interesante que Pedro, con ese liderazgo, le dijo: vamos nosotros, le dijo, vamos a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también contigo. Voy a pescar, queremos ir contigo también a pescar. Este momento se ve que los discípulos, parece que a pesar de que le habían dado ya noticia de la resurrección, a pesar de que el Señor le dio debidas instrucciones, pronto las dudas comenzaron a saltarle. El maestro los estuvo preparando durante 3 años y medio, especialmente el último año, más claramente los últimos 6 meses, con más énfasis las últimas 2 semanas. Le estaba diciendo que él sería quitado, que tenía que subir a Jerusalén, que tenía que ser vituperado, que tenía que ser crucificado, pero de manera clara le dijo que él habría de resucitar al tercer día. Dijo claramente: este templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a reedificar. Y con la resurrección él volvió a reedificar ese templo, su cuerpo, su alma, su espíritu, su naturaleza divina volvió a unirse con aquella naturaleza humana, y Cristo con un cuerpo glorificado, demostrándonos que un día también nosotros los tendremos. Mateo capítulo 20, versos 17 al 19 se observan. Dice que subiendo Jesús a Jerusalén, no hay otra manera de llegar a Jerusalén. A Jerusalén se llega ascendiendo. De Jerusalén se sale descendiendo. Jerusalén está en una de las montañas de Judea, rodeado por varias montañas. Jerusalén se encuentra como ciudad levantada sobre lo que es el monte Moria. Cerca, unido ahí, está el monte Sión. Frente está la cordillera del monte de los Olivos, que incluye el Scopus, monte de los Olivos, y incluye el monte del Escándalo. Dice que tomó a sus 12 discípulos aparte y le expresó. Mateo 20, 17 al 19 se observa. Dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Qué interesante que cuando observo el pasaje dice 2 veces subiendo y subimos, porque no hay otra manera. O sea, hay que subir. Nunca podremos alcanzar las bendiciones de Dios para nuestras vidas si no subimos a donde Dios quiere que nosotros podamos subir. Y subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. ¿Conocía Jesús el guión de su vida? ¿Conocía Jesús el drama de los siglos, como lo expresó nuestro hermano Jorge Afanador cuando estuvo haciendo la oración pasada? Claro que Jesús conocía el drama de los siglos. Él pudo ver el guión con anticipación. Él sabía los detalles. Sabía que sería entregado a los sacerdotes y los escribas. Sabía que sería condenado a muerte. Sabía que sería entregado a los gentiles. Es decir, sabía en su mente, en su corazón, que los romanos le harían ese juicio a él. Sabía que sería escarnecido. Sabía que sería azotado para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Pero algo que también le da como una buena noticia a los discípulos. Y es interesante que en ese momento ellos olvidan mucho de esto.
Esto lo están recordando ellos a 30, 40 años de distancia. Quiero que sepan que ellos no iban anotando todas estas cosas. Por eso los relatos de los evangelios dan diferentes énfasis. 2 ángeles, un ángel, a todas las mujeres se les dijo que resucitó. Se le dice solamente a María Magdalena que él resucitó. Ella lo confunde con un hortelano. Las confusiones que tienen con nuestro amado Salvador, los 2 caminos de Emaús, lo están confundiendo con un forastero. Porque nuestro Cristo muchas veces es confundido por muchas personas. Y aún resucitado, hay muchos que lo siguen confundiendo. Pero dice el texto clave, ha resucitado como él dijo. Y que él dijo, mas al tercer día resucitará. O sea, dio su palabra, cumplió con su palabra y al tercer día, mis hermanos, se levantó. Una cosa era escucharlo, compartir su propia cristología sobre la muerte y hablar de la resurrección. Y otra cosa es encontrarnos ahora ante la realidad allí en el Calvario, con el Cristo que hemos creído, con Jesús que reclama ser el Cristo. Sí, su nombre era Jesús de Nazaret, pero sus reclamos lo fueron convirtiendo en el Cristo, en el Mesías, en el ungido, en el enviado, en el que estaba esperando Israel. Y de momento saber que todo está terminando en una cruz crucificado, que está muerto, verdaderamente muerto, que ha sido crucificado, que lo han desprendido de la cruz, que lo han cubierto completo con los lienzos, la cabeza, que lo han metido en un sepulcro, que está encerrado en un sepulcro, era enfrentar la realidad que muchas veces tengo que enfrentar cuando muere alguien. Aquel Mesías yacía inmóvil, estaba inerte, se encontraba depositado en un sepulcro frío y oscuro a las afueras de Jerusalén. 2 lugares reclaman ser el lugar de la crucifixión. 2 lugares reclaman ser el sepulcro donde estuvo Jesús. Yo he visitado los 2 lugares muchísimas veces y muchos de aquí. Uno, el más antiguo de la cristiandad, siglo IV, señalado por Santa Elena, se conoce como la iglesia del Santo Sepulcro, que cuando miramos desde el Monte de los Olivos se distingue por los domos oscuros que están sobre la misma. Cuando estamos frente a aquella fachada, muy interesante, se ve una escalera que nadie la puede mover de aquel lugar. En algún tiempo de la Edad Media, alguien puso esa escalera y empezaron a disputarse los grupos, los 7 grupos religiosos que tienen diferentes controles de la iglesia del Santo Sepulcro, y esa escalera no se puede mover de allí. Cuando llevaban los grupos, la gente pregunta, ¿y por qué esa escalera la dejaron ahí? Esa escalera se tiene que quedar ahí hasta que esos 7 se pongan de acuerdo. No se puede hacer ningún arreglo. Tú entras, el patio le pertenece a los griegos, y con la parte de la escalera te mete adentro la parte superior donde está el Calvario. Le está perteneciendo esa parte superior también a los ortodoxos. Te va la parte de la tumba, le pertenece a todos ellos, tienen todo eso dividido en pedazos de arriba, y bien en el techo, allá se encuentran los etíopes, porque lo sacaron de adentro, porque intentaron o cometieron errores y habían quemado eso ahí. Todo parecía que había terminado. El gran predicador, que creo que ha predicado el mejor sermón de la resurrección, que no hay nadie que haya predicado un mensaje de la resurrección como él, fue Carlos Spurgeon. Spurgeon decía: me parece ver ese cadáver pálido, blanco, como un lirio. Ese cadáver teñido con las 5 heridas que brotaban de él, como si fuera una flor roja que estaba allí presente. Ningún hombre de este mundo jamás estuvo tan ciertamente muerto como él. Spurgeon decía, lo colocaron en el lugar de los muertos, pero él estaba muerto, y es la gran certificación que resucitó estaba verdaderamente muerto. Muchas tradiciones se han puesto, y digo tradiciones para saber qué era lo que se iba hablando, lo que se iba comentando, lo que iban compartiendo las personas. Pero la tradición más antigua de la resurrección de Cristo no la dio Mateo, aunque usted lee que es el primer evangelio. No la dio Marcos, no la dio Lucas, no la dio Juan. La tradición más antigua la dio el apóstol Pablo. La tradición más antigua de la cena del Señor, no le llamó Santa Cena, le llamó la cena del Señor, la Eucaristía, la dio el apóstol Pablo.
En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 8, Pablo hace una narrativa cronológica de aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pablo declara, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. De igual manera, usa la misma expresión cuando habla de la cena del Señor. Antes de escribir los evangelios, ya los escritos de Pablo circulaban y los estudiantes de escritura lo conocen. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que decían las Sagradas Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, digan, conforme a las Escrituras. Resucitó de entre los muertos, conforme a ¿qué? A las Escrituras. O sea, todo lo que ocurrió en la vida de Cristo estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Y Dios, mediante el Espíritu Santo, fue utilizando a Pablo, a aquellos autores cristianos que escribieron por el don y con el don del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre talentos y dones. Los talentos nosotros los aprendemos, los desarrollamos, vimos que la mamá lo hacía, que el papá lo hacía. Nuestra hermana Dalila tiene un talento de dramas porque fue impactada por su madre, de tal manera que compartió una poesía en relación a esto. Y muchas veces se va aprendiendo a cantar porque viene ese talento en la familia. El papá cantaba, se toca guitarra. Los dones vienen con algo que usted no sabe. El don lo pone Dios. Muchos de esta gente no se dedicaban más que a leer las Escrituras. No sabían, el más preparado y capacitado era Pablo, y después nos ponemos a encontrar con Santiago, el hermano del Señor, que según las tradiciones ocupaba una alta posición y mucha influencia dentro del sacerdocio. Sin embargo, estos hombres, iluminados por el Espíritu Santo, comenzaron a escribir, y el Espíritu le traía que en tal lugar Isaías dijo, que en tal lugar Malaquías dijo, Zacarías dijo, y esas escrituras llegaban a ellos, esos salmos llegaban hasta ellos para entender que Jesús aparecía ya revelado, manifestado, pero oculto ante muchos ojos en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo que conforme a las escrituras resucitaría al tercer día, como él dijo. De nuevo nos encontramos con la declaración. Podemos solamente hoy hablar de lo que él dijo. Todo lo que dijo, él lo cumplió. Pero nos dice el apóstol Pablo, que es el primero que escribe la tradición, que primero se le apareció a Cefas. Eso no lo encontramos. Que primero se le apareció a Cefas. Primero se le apareció a María Magdalena, conforme a los evangelios. Pero si Pablo dice que se le apareció a Cefas, en un momento dado se le apareció a Cefas. Después se le apareció a la dódeca, se le apareció a los 12. Después apareció, dice Pablo, a muchos de los cuales viven aún en los días de Pablo. Muchos decían, yo vi a Cristo resucitado. Qué tremendo privilegio que nuestro Cristo murió, nuestro Cristo resucitó, nuestro Cristo está vivo y hoy lo honramos. Pero Pablo dice, después apareció a muchos de los cuales muchos viven y otros duermen. Eran muchos los testimonios que había. Por lo menos más de 500 personas, aparte de los mencionados y de los que voy a mencionar, podían dar testimonio de que Cristo había resucitado. Después apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor, conocido también como Santiago, el escritor de la epístola, que significa San Jacobo el nombre, y de ahí viene el nombre Santiago. Le apareció a Jacobo, aquel Jacobo que no había creído primero en él junto a sus hermanos, junto a José, junto a Simón, junto a las hermanas del Señor. Aquel que la última semana le dijo, si haces estas cosas, ¿por qué no subes a Jerusalén y te muestras ante ellos? Aquel con el cual y aquellos que Jesús no quiso viajar desde la Galilea con ellos. Y Jesús se fue aparte, esperó que ellos salieran primero para irse con sus discípulos. Cuando leemos ese reloj, víctima del bullying de su propia familia, víctima del bullying de aquellos soldados romanos. Así que, señores, esto no es nada nuevo. Hubiera puesto mucha demanda en nuestros días. Pero Pablo dice que después le apareció a todos los apóstoles. Pablo dice que él se le manifestó a los 12, se le manifestó a Jacob, se le manifestó luego a todos los apóstoles, y dice, y al último, como un abortivo,
me apareció a mí. O sea, qué bendición tuvo Pablo. Cristo se le presentó a todos ellos años después, el Cristo resucitado. Y cuando Pablo dice se me presentó a mí, le está dando a indicar que no fue simplemente una visión. Cristo literalmente se dejó ver por Pablo. Según Timoteo 2:8 declara, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. O sea, aquel que vino en carne, que fue un ser humano, murió como un ser humano. Y Pablo lo predicaba como la esencia del evangelio. Aquella noticia de la resurrección de nuestro amado Salvador fue atestiguado, dice Lucas 24, por varias mujeres, incluyendo a Juana, María la madre de Jacobo, y también se incluía María de Magdalena. Pero el relato y la tradición de Mateo 28, versículo 1 declara que pasado el día de reposo, y el día de reposo comenzaba desde viernes en la tarde cuando se ponía el sol hasta sábado en la tarde cuando se ponía el sol, había terminado el gran Shabbat y pasado el día de reposo del primer día de la semana. Si para los judíos el último día de la semana es el Shabbat, que es el séptimo día de la semana, entonces el primer día de la semana corresponde al día domingo. Para nosotros lunes, para los judíos es el día domingo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El relato de Mateo a Juana, pero nos dice la escritura en Mateo capítulo 28, versos 5 al 10, si observan. Mas el ángel le respondió a las mujeres, no temáis nosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, vayan y díganle a los discípulos que suban hasta la Galilea, que Él va delante de ellos hasta la Galilea. Díganle a mis discípulos que yo voy para Galilea y que suban a Galilea. Es fácil tú encontrarte en Judea, leer esto, no haber conocido la geografía y pensar que eso es un viajecito fácil. Eso no era un viaje tan fácil. Es decir, que aquí se le va a hablar de otra manifestación que el Señor le está dando. El primer día de la resurrección, Él hizo varias apariciones y varias manifestaciones. Pero aquí se está señalando, cuando ya ellos suben a la Galilea, que era un viaje de 3 días caminando por tierra. Los que hemos estado allí sabemos que toma unas 3 horas llegar hasta la Galilea en vehículo. Ellas salieron del sepulcro. Dice la tradición mateína que salieron con temor y salieron también con gozo. ¿Cómo podemos tener temor y gozo a la vez? ¿Cómo se pueden mezclar 2 sentimientos a la vez? Lo mismo que sucede en nuestros funerales, cuando por un lado celebramos la vida de aquel que compartió con nosotros en vida y por el otro lado viene ese temor de quedarnos solos, vienen esas lágrimas de llanto. Es cuando se mezclan 2 sentimientos que parecen opuestos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice que Jesús les salió al encuentro de ellas diciendo salve, y ellas se acercaron, abrazaron sus pies, le adoraron. Y la otra tradición dice que le dijo, no me toquen, aún no he subido a mi Padre. Y le dijo a María, no me toques tampoco. Es lo que enseñan las otras tradiciones. Le dijo, vayan a mis hermanos, vayan y denle las buenas nuevas, que se vayan a Galilea y que allí me van a ver. Jesús iba hasta la Galilea. Jesús se transportó desde Judea, se transportó a la Galilea, subió hasta el cielo, fue a las partes más profundas de la tierra y ahora con un cuerpo glorificado no tenía limitaciones ninguna. Marcos 16, versos 9 al 10. Dice, habiendo pues resucitado por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual le había sacado 7 demonios. Hoy día los que hemos ido a Israel, allí en Magdala, se tienen grupos, hay el Rema Mar Adentro, el nombre en latín que tiene, y allí podemos celebrar y recordar. Y dentro hay una serie de columnas, y esas columnas llevan los nombres de mujeres significativas relacionadas con el ministerio de Cristo. Cuando ella llegó, lo hizo saber a los discípulos que habían estado con él.
Dice que se encontraban tristes y llorando. Pensaban que todo lo que dijo, todo lo que enseñó ya no se habría de cumplir. Pero la buena noticia sería que aquel que dijo que iba a resucitar, como dijo, resucitó. Ellos cuando oyeron que vivía, no le creyeron a las mujeres. Las primeras en dar el anuncio de la resurrección, hablando humanamente, fueron las mujeres. Dios bendiga el ministerio de las mujeres, que han sabido siempre tener un corazón inclinado a las cosas de Dios y a nuestro amado Salvador Jesucristo. Juan capítulo 20, versos 11 al 15, la otra tradición. Pero dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Aquel que agradece mucho al Señor va a hacer mucho por el Señor. Mientras lloraba, dice que se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles que tenían vestiduras blancas que estaban allí presentes. Dice que un ángel estaba a la cabecera y el otro a los pies. Les dije que hay dos lugares que conmemoran el Calvario. Uno se encuentra dentro de la antigua ciudad, entrando por la puerta de Herodes, la puerta de las flores, o descendiendo por la puerta de Damasco, o entrando por la puerta azul de los leones. El otro se encuentra saliendo por la puerta de Damasco a escasos pasos y está en el jardín de la tumba. Hay dos calvarios y hay dos sepulcros. Los dos se disputan dónde fue. Hoy se ha aprobado que el sepulcro del Santo Sepulcro, cuando lo sometieron ahora a los exámenes recientes de la remodelación, que es un sepulcro más tardío de la Edad Media. Entonces nos queda una sola alternativa. Los católicos combaten eso, dicen que eso no es correcto, que eso se equivocó, que fue los arreglos que hicieron a lo largo de los siglos, las destrucciones, que habían quemado el lugar, que había sido destruido. Ellos pueden tener su respuesta. Pero a las afueras hay un jardín. Allí se encuentra un lugar con forma de calavera, cercano a la puerta de Damasco, por donde iba la misma ruta de las puertas de Damasco. Hoy día las murallas no corren como corrían exactamente en la época herodiana, que fue el tiempo de la Jerusalén de más tamaño. Hoy Jerusalén es más grande, pero fuera de las murallas. Pero en aquel entonces la Jerusalén amurallada era más grande que la Jerusalén turca que tenemos hoy día con sus murallas, por Sulimán el Magnífico. Y cuando usted sale allí, usted se encuentra en el jardín de la tumba, usted va a ver la forma de la calavera. Es obvio que ahora se ve menos con los años pasando, los aluviones, el estacionamiento que se construyó, ya no se le ve la boca, pero usted ve los dos ojos, le ve la forma de la nariz, ve el lugar y además se puede demostrar que ahí se hacían crucifixiones. Inmediatamente cerca de ahí, usted la ve desde una plataforma, dos plataformas que hay, diferentes lugares para dar la cena al Señor. Usted va descendiendo, entra a la tumba vacía y por alguna razón de la mística nuestra, que creemos y aceptamos la resurrección de Cristo, cuando uno entra allí, los que somos evangélicos decimos, aquí fue que Jesús resucitó, la tumba está vacía y allí ella vio a aquellos dos ángeles. Aquellos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? El nacimiento de Cristo estuvo acompañado de la presencia angelical. Las tentaciones de Cristo en el desierto estuvieron acompañados por la presencia angelical. El momento de la agonía, de la pasión del Getsemaní, estuvo acompañado por la presencia angelical. La resurrección de Cristo estuvo acompañado por la presencia angelical y la venida de Cristo estará acompañada por la presencia angelical. Los ángeles nunca lo dejaron. Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero dice que vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Le había confundido con hortelano. Y él le dice, el Cristo resucitado ahora le dice a ella, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella pensaba que era el jardinero. Tanta gente se pasan confundiendo a mi Cristo por con el otro. Pero en su emoción, en su estado, ella piensa que él es el jardinero y le dice, si tú te lo has llevado, le dice a Cristo mismo, mira, tú como jardinero, si tú te lo llevaste, dime dónde lo... Y yo me lo voy a llevar. Esa mujer está, las mujeres son altamente emocionales, con respeto a todas las señoras, con respeto, por favor. Yo no estoy predicando por una ofrenda que usted me va a dar como mujer de esta iglesia, lo puedo decir con libertad.
Pero muchas mujeres reaccionan más emocionalmente que con la razón. La mujer tiene la tendencia que las emociones las pone delante. El hombre tiene la tendencia que echa para atrás y razona. Le compartí hace algún tiempo una persona que estimo y le dije si una mujer hubiera enfrentado al gigante Goliat, no hubiera llevado 5 piedras. Esa mujer hubiera llegado allí, hubiera empezado a tirar piedras, todo lo que da el gigante, le tiraba con arena, con cuanta cosa tenía, porque la mujer no... David calculó, David pensó, David tomó las 5 piedras y del arroyo, él estaba allí, el puesto de gasolina que estuvimos, y Margie que estaba allí, y los que han estado conmigo, aquel puesto de gasolina donde nos sentamos allí a estar tomando jugos allí, ese es el Valle de Ela. Allí mismo, de frente, el Valle de Ela, a la izquierda, Adulán, y cruzando ese puentecito que cruzamos, ese es el arroyo de Ela. O sea, no le ves con agua, pero cuando llueve, ese arroyo. Y David, desde Ela, pasando el arroyo cerquita donde está, David vino y tomó las 5 piedras. Ella ahora está en un estado de confusión. La confusión que nos sucede a todos. Muere un ser querido. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Los lloros que expresa lo que sentíamos por esa persona. Ella se transforma en la suma de todos los sentimientos de todos aquellos que lloraban al Señor. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y es aquí algo interesante del Cristo resucitado. Que aunque nos confundamos, que aunque no lo podamos identificar mediante el ejercicio de nuestra fe, que aunque nuestras emociones muchas veces no nos lleven a tener un contacto más cercano a través de la fe, Jesús le dijo una sola palabra: María. Pero puede decir Cándida, Petronila, María. Y dice que ella volviéndose, porque lo vio y siguió ella en su mundo allá, creó su propio mundo cuadrado. Solamente de ella salió una palabra: Raboni. Eso es mi maestro. En Chile se usa mucho una expresión, especialmente los chilenos. Y yo la aprendí a los chilenos. Los chilenos usan mucho la expresión y lo usan mucho, yo sé los guatemaltecos, la usan mucho. Se usa mucho en Chile, Guatemala y quizás algunos de los salvadoreños también la usan también. Es mi pastor. Pero ellos lo dicen como mi principal, mi escuela. Pero el chileno, con el acento que tienen los chilenos, como que suena algo para los oídos nuestros, caribeños, cuando dicen mi pastor, como que suena, ¿sabes? Mi pastor. ¿Cómo tú dirías, Pablo? Mi pastor. Mira para allá. Jesús le dijo: no me toques. Aún no he subido a mi Padre. Sin embargo, en todo lugar parece que sí le permiten. Vete a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y que subo a vuestro Padre, porque eran unos momentos de segundos, de minutos, de transición, de ir al cielo, bajar a la tierra. En ese primer día, Cristo se le manifiesta no solamente a las mujeres. Pablo dice que a Pedro también, a María Magdalena le revela que es Él. Deja que le toquen los pies, que es el Cristo resucitado. Y María Magdalena, la que había sido liberada, términos tradicionales, que pasó por un exorcismo de la liberación de 7 demonios. Y cuando usted visita donde está Magdala, el cuadro de ella hay que mirarlo atento, porque en el cuadro de ella se presenta la serpiente en el árbol. Pero cuando usted lo sigue observando, comienza a ver las diferentes cabezas que van saliendo en medio de las ramas de la serpiente, representando a una serpiente de 7 cabezas, representando una posesión completa que había en aquella mujer. Camino de Emaús es otro testimonio evidente. Por favor, Santiago, ayúdame con la música si está por ahí para que motivarme a aterrizar, porque estoy tan embobinado que... El testimonio de Emaús. Cuando baja de Jerusalén, va a Tel Aviv, te va a encontrar con Emaús. Dice que después apareció en otra forma. El primer día, el primer
domingo de la resurrección. Apareció en otra forma 2 que iban camino yendo al campo. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros y no les creyeron. Lucas dice que iban 2 el mismo día a la aldea llamada Emaús, una aldea que quedaba a 60 estadios de Jerusalén, posiblemente 30 millas de Jerusalén. Y eso es exacto la ruta que se tiene de Jerusalén hasta allí. Esa aldea está ubicada en el valle de Jalón, mismo valle de Jalón. Es imposible, pasas a un puesto de gasolina, está Abu Ghosh, inmediatamente te vas a encontrar con ese lugar. Ellos iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban entre sí, Jesús se acercó a ellos. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su palabra, cuando hablamos de sus milagros, cuando hablamos de su misericordia, cuando hablamos de su gracia, Jesús se hace presente en medio de nosotros. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estaré yo en medio de ellos. Ay, ay, ay. Y comenzó a andar con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo pudieran conocer. ¿Cuántas veces Él está con nosotros en esa aflicción, en esa prueba, en esa dificultad? En medio de esa oración insensante, y no nos damos cuenta que ha estado con nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en el desierto solos y sentimos que Él no está? Él es aquel que prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice la Escritura, y estaré solamente citando algunos principios en la tradición de Lucas, que iban 2 ese mismo día a una aldea. Y él le dijo, ¿de qué están ustedes conversando? ¿Qué pláticas son las que están teniendo entre ustedes? Y ellos le dice, entre ellos llamado uno Cleofas, le dice, ¿es que tú acaso eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido la última noticia? ¿Y qué cosas les dice él? Él sabe las noticias, pero pregunta por las noticias. Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta. Wow. Poderoso en obra. Wow. En palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Llenó todos los requisitos. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? Los judíos se excusan hoy de que dicen, no, nosotros no lo crucificamos. Los que hemos estado en Israel sabemos. Y aquí tengo a Guayi, bendiciones, es el que dirige nuestra compañía en Israel. Y Chari está por ahí, está allá. Está bien. Y es el que dirige, el jefe de la compañía allá. Pero el judío te dice a ti, los guías judíos te dicen, señores, hay que explicarles a ustedes que no fuimos nosotros los que lo crucificaron a él. Fueron los romanos. Señores, fueron ustedes y fueron los romanos y Poncio Pilato en el drama, qué bien se hizo. Se lava las manos y entre los romanos significaba, entre un latino significaba, yo me excluyo de esto. Es como en una reunión, cuando yo veo que algo no está bien, yo digo, yo más tengo del voto, allá ustedes deciden eso, yo más tengo, yo me salgo. O sea, yo aplaco mi conciencia. Él hizo todo lo que podía hacer. Siempre a Poncio Pilato lo vemos el malo, pero Poncio Pilato hizo todo lo que legalmente podía hacer en un sistema corrupto y ante un poder religioso que domina un sistema político. No es que lo estoy defendiendo, pero yo me quiero poner, yo me quiero vestir de Poncio Pilato, yo me quiero sentar en la silla de Poncio Pilato, yo quiero tener una multitud, crucifícale. Buscó todas las alternativas, hasta el peor de los peores se lo puso. El drama no los enseñó. Sacar a Barrabás y a sacar lo peor. Barrabás no era bueno con nadie. Metía el lío a medio mundo. Aquí tienen al hijo del padre. Eran 2 hijos del padre. Aquí tienen al hijo del padre. Barrabás significa en arameo el hijo del padre. Aquí tienen al hijo del padre. Y aquí tienen al hijo también del padre, llamado Jesús de Nazaret. ¿A quién les libero hoy? Es un profeta. Ha hecho milagros. No discute con nadie. No se está defendiendo. O a este sinvergüenza que está aquí a mi mano derecha, que todos ustedes lo conocen. Este le roba a cualquiera. A Barrabás. La gente siempre quiere lo peor. Tú le llevas a Cristo a las Naciones Unidas y no quieren ese Cristo en las Naciones Unidas. A mi Cristo no lo quieren ni en Washington. Todavía estando Trump no lo quieren tanto. No lo quieren tanto.
O sea, quieren sentar a mi Cristo con fulano, con el otro por allá, con el otro por allá. Pero mi Cristo resucitó. Hoy es el tercer día. Tony Campolo dijo, today is Friday. Thanks God. Today is Sunday. Hoy es viernes, crucifixión, muerte. Pero llegó el domingo. Ha resucitado. Como él dijo. Esa misma noche, de ese mismo día, las mujeres, Pedro dijo Pablo, las mujeres, incluyendo a Juana, María la madre de Jacobo, María Magdalena y otras mujeres. Wow, las otras no dan nombre, pero eso era un montón también. Todas esas mujeres locas por llegar al sepulcro, así son las mujeres. Hoy ajoraron a los hombres para venir a la iglesia. Tienes que ir para la iglesia, vista si va a la iglesia. No, que me voy a poner ropa nueva. Olvídate si no tiene nueva, vaya así para la iglesia. Las mujeres tomaron a los hombres por las orejas, incluyendo la pastora Rosa. Vamos para la iglesia, hay que ir para la iglesia. Y aquí estamos en la iglesia los hombres también diciendo, para testificar que Él ha resucitado. Él llegó ese primer día de la semana, Juan 20, 19 al 20, pero solamente habían 11. No leo el texto, usted lo lee por su cuenta. Faltaba Tomás, el gemelo, y muchos somos el gemelo de Tomás. Faltaba Tomás el gemelo. Dice que allí les sopló el Espíritu Santo. Jorge, allí les dio el Espíritu Santo a ellos. El día de Pentecostés ellos recibieron la llenura, pero allí les sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Esos fueron a Pentecostés con la experiencia ya del Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés vino para ellos la llenura del Espíritu Santo y otros fueron llenos del Espíritu Santo, pero a ellos les dio el anticipo. Dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Desde ese momento la vida de ellos comenzó a cambiar. Y si ustedes le perdonan los pecados a alguien, les serán perdonados. Y si se los retienen, les serán retenidos. Le dio autoridad ministerial, sacerdotal, de pastores. Pero el otro domingo, Jesús ese domingo apareció varias veces. Pero de momento no apareció más. Estate tranquilo que se va a presentar de nuevo. Vino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y a veces es así, a veces sentimos la presencia de Dios de manera especial y de momento como que no sentimos, es que no siento nada hoy. El domingo salimos de aquí con la experiencia de la resurrección, pero el lunes ya la perdemos. El próximo domingo. Recuerda que estamos hablando de Galilea y estamos hablando de Judea. El próximo domingo vino Jesús. Ellos con las puertas cerradas las dos veces. Pero mi Cristo con cuerpo glorificado atraviesa la pared, las moléculas, todo. Yo creo que esas películas que se ven pasando paredes, las copiaron de Cristo. Todo eso se copió de Cristo. Debían de darle copyright a la iglesia, derecho reservado. Y dice que llegó y comenzaron los demás a dar testimonio. Pero ¿dónde estaba Tomás todos estos días? ¿Dónde estaba Tomás? Siempre está el que se pierde los momentos más especiales que Dios está haciendo. ¿Dónde estaba Tomás? O te pregunto, gemelo de Tomás, ¿dónde tú estabas? Le dijeron al Señor, hemos visto, emocionado, como Jesús Durán esta mañana. La emoción que subió aquí, Dios le mostró que iba a cantar hoy. Y llegó con esa euforia, lo vimos, nos identificamos con Él. Gracias, Jesús. Yo me gocé como Él lo hizo, resolvió un problema. Y don Tomás, el incrédulo, pero gracias por su incredulidad. El analizador, pero gracias por ser un analista. El que comprueba, gracias Tomás por estar comprobando. Si no viera en sus manos la señal de los clavos. Hoy día los clavos se meten aquí, en realidad se metían en las muñecas. Las pruebas que se han encontrado arqueológicas aquí.
Los romanos metían los clavos por aquí, amarraban con soga, pero la tradición lo puso en las palmas de las manos. Y si le cambiamos ese esquema mental a la gente, hay esquemas que nos han dado por vida que no se pueden cambiar. Si yo le hubiera dicho, me hubieran dicho que el sol era cuadrado, aunque usted lo viera redondo, usted decía, se ve redondo, pero es cuadrado. Si metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, si no lo hiciera, entonces, si lo hago, entonces voy a creer. Y allí estaba Jesús. Habló al científico. Aquí estoy con mis 5 heridas. Mamá, ¡fua, fua! ¡Fua! ¡Fua, fua, fua! Allí se les presentó a cada uno de ellos. 8 días después. Ya pasó una semana. Viene el próximo domingo. 8 días después se les presenta allá en la Galilea. Y allá Jesús se les presenta y se vuelve él un cocinero. Creo que ellos hasta lo confundieron con un chef. Mira, están haciendo un pescado ahí asado, con todo, con pan, miel, cuánta cosa hay. Y los invitó a comer y se les reveló a ellos. Esto demuestra que nuestro Cristo no es un mero espíritu. Es una realidad. Él resucitó. La cruz de Jerusalén tiene 5 estrellas, 5 cruces, corrijo. Puerto Rico aparecen en 4 de esas gráficas. Y para el reino de Jerusalén que se establece en la Edad Media, bajo el Papa Urbano I, con la primera cruzada, se tomó como emblema el escudo, que venía con una cruz principal en el centro, ortodoxa griega, que termina cerrada, una cruz aquí, una aquí, otra aquí, representando a Cristo, la esencia de los 4 evangelios. Pero dicen los franciscanos, y han dejado eso para nuestro guía y los que van a Israel, que esas 5 cruces nos recuerdan las 5 heridas de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero invitar a estar en pies, y si alguno quiere el sermón se lo envío por email, pero él ha resucitado. Rafael Torres Ortega, un gran predicador puertorriqueño, pastor de la Iglesia Defensores de la Fe en la 167 allá en Bayamón, cerca de la aldea y del kilómetro 8, acuñó la expresión, hablando de Jesús, como el caballero de la cruz. Hoy podemos decir también, el caballero de la cruz se ha transformado en el caballero resucitado. Muchas bendiciones.